Capítulo 417. Soportando la calamidad de la tierra, 2-2. La sombra del rayo del encanto azul se agarró la cabeza y gritó de dolor. El rayo azul parpadeaba sin ningún objetivo y solo se calmó después de un largo rato. Claramente, la figura del rayo había sufrido daños en su alma al entrar en la montaña Dan Hun. Dentro del palacio Dan Hun, el rostro de Fan Yuan se volvió ceniciento al mirar la escena entre el humo. Si no fuera por la rápida teletransportación del espíritu de la tierra justo antes, podría haber muerto ya. La pequeña inmortal se palmeó el pecho, con el rostro pálido y mostrando un miedo persistente. Cuando llueve, diluvia. La sombra del rayo del encanto azul uniéndose a la batalla sin duda empeoró las cosas. La sombra del rayo del encanto azul se enfureció después de que su ataque furtivo no tuviera éxito y comenzó a chocar continuamente contra la montaña Dan Hun. Cada vez que chocaba con la montaña Dan Hun, había temblores en el palacio Dan Hun. La tierra y las piedras volaban por el impacto y se creaban grandes hoyos quemados por los ataques en la montaña. Fan Yuan sintió que se le partía el corazón al ver esta escena. Esta era la montaña Dan Hun. En todo este mundo, solo había una. Afortunadamente, la sombra del rayo del encanto azul detuvo sus ataques después de docenas de colisiones. Su alma había recibido un daño considerable y el rayo que la rodeaba se estaba volviendo muy desordenado. No se atrevió a atacar de nuevo. Durante este tiempo, el espíritu de la tierra había teletransportado al cangrejo del pantano otras 2 veces. En total, habían desperdiciado 5 perlas de esencia inmortal de uva verde en él. Y el ejército de zorros, originalmente interminable, estaba ya al borde de la extinción. Lo que más desanimó a la pequeña inmortal fue que esta bestia desolada solo tenía pequeñas heridas y seguía avanzando con paso firme como antes. Era como un hueso indestructible. Tanto si era la sombra del rayo del encanto azul como el cangrejo del pantano, ambos tenían un objetivo: destruir la zona central, gastar la esencia inmortal y matar al espíritu de la tierra. Su objetivo final era destruir toda la tierra bendita. Pertenecían a la misma facción y no tenían ningún conflicto, sino que cooperaban. Mientras Fan Yuan y el espíritu de la tierra se encontraban con un dolor de cabeza debido a este cangrejo del pantano, la sombra del rayo del encanto azul abandonó la montaña Dan Hun y cambió su objetivo a la propia tierra bendita. No se atrevió a chocar más contra la montaña Dan Hun, así que comenzó a atacar el cielo y la tierra de esta tierra bendita. Destruyó todo lo que vio y creó cráteres por todas partes. El cielo se derrumbó y mostró cicatrices como las de un espejo roto. Fan Yuan sintió una profunda impotencia. No es bueno. Maestro, hay un agujero en la tierra bendita. La pequeña inmortal habló apresuradamente. El relámpago azul destructor de encantos destrozó el mundo y creó un agujero. Corta el área alrededor del agujero. Fan Yuan habló con indiferencia, su tono frío como el hielo. ¿Qué? La pequeña inmortal abrió los ojos de par en par y soltó un grito de sorpresa. Si cortaban la zona así, no podrían restaurarla. Los agujeros en las tierras benditas podían repararse con esencia inmortal. Si los agujeros no se parcheaban a tiempo y se dejaban agrandar, formarían un pasaje al mundo exterior. Una vez que hubiera un pasaje, esos inmortales Geu del exterior de la tierra bendita se precipitarían y harían todo tipo de planes. En ese momento, la situación estaría aún más fuera de control. Había inmortales Geu del camino demoníaco en la montaña Tianti. Los inmortales Geu del camino recto no se atrevían a atacar porque tenían muchos negocios y activos. Sin embargo, el camino demoníaco no tiene falta de dementes, eran fuerzas solitarias y les gustaba arriesgarse. En cualquier caso, Fan Yuan había hecho esto mucho en su vida anterior.
Bajo la orden de Fan Yuan, la pequeña inmortal cortó repetidamente cerca de medio kilómetro cuadrado de la tierra bendita. La sombra relámpago azul destructor de encantos continuó destruyendo el mundo y creando agujeros, mientras que el espíritu de la tierra los cortaba continuamente. El cangrejo del pantano cargó hacia la montaña Dan Hun una y otra vez. El espíritu de la tierra no tuvo más remedio que teletransportarlo una y otra vez. La cantidad de esencia primigenia de uva verde consumida ya llegó a 13 cuentas. Sollozo, la tierra bendita se ha hecho más pequeña y se ha perdido tanta esencia inmortal. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de la pequeña inmortal mientras sollozaba. No llores. Fan Yuan gritó fríamente, con expresión cenicienta. No tiene sentido retrasarlo. Nuestra única esperanza es matar a estas dos calamidades. Pero no tengo un Geo inmortal de tipo ataque, y sería difícil ver algún resultado al atacar al cangrejo del pantano con Geo de rango 5 en poco tiempo. Mi única opción ahora es apostar. Fan Yuan apretó los dientes y reveló una determinación enloquecida. Las bestias desoladas eran muy fuertes, solo por confiar en su físico majestuoso y su feroz capacidad de recuperación, podían ignorar la mayoría de los Geu de rango 5. Especialmente este cangrejo del pantano, tenía una defensa fuerte y era de nivel superior incluso entre las bestias desoladas. Fan Yuan tenía muchos Geu de rango 5, Geu de oro, Geu de huesos blandos, Geu negro como la pez y así sucesivamente, pero usarlos contra el cangrejo del pantano sería como tirar piedras en el lago, solo podrían crear ligeras ondas. Necesitaban atacar continuamente para obtener un pequeño resultado. Sin embargo, Fan Yuan era incapaz de activar estos Geu y participar en la ofensiva. Si abandonaba la montaña, podría enfrentarse a los ataques de la sombra relámpago azul destructor de encantos. Podía dar los gusanos Geu al espíritu de la tierra para que los usara, pero no se atrevía a correr el riesgo. Los espíritus de la tierra también podían morir, y si era destruido por la sombra relámpago azul destructor de encantos, entonces Fan Yuan no tendría ningún medio para activar siquiera el Geu de viaje inmortal fijo. Solo el Geu inmortal podía cambiar la situación. Fan Yuan podría tener dos Geu inmortales, pero ambos no tenían habilidades ofensivas. No lo teletransportes más, deja que este maldito cangrejo del pantano ataque la montaña Dan Hun. Dijo Fan Yuan resueltamente y ordenó al espíritu de la tierra. Libera todo el poder de la montaña Dan Hun. Ring. La montaña Dan Hun había estado restringida por la pequeña inmortal todo el tiempo, y ahora, al ser finalmente liberada, una densa niebla comenzó a elevarse sobre toda la montaña. Un enorme y amorfo poder que sacudía las almas estalló de la montaña, extendiéndose hasta 3000 pasos y erradicando todo a su alrededor. Solo el palacio Dan Hun, bajo el control del espíritu de la tierra, estaba intacto. El gigantesco cangrejo del pantano pronto se acercó a la montaña Dan Hun. Bajo el poder de la montaña Dan Hun, su robusto caparazón no pudo proporcionar ninguna defensa. Su alma recibió feroces ataques, haciendo que sus movimientos se ralentizaran. Sin embargo, esto lo hizo entrar en frenesí y aumentó su velocidad aún más, cargando hacia la montaña Dan Hun. ¡Bam! Las enormes pinzas se estrellaron contra la montaña Dan Hun como tenazas de acero. Las robustas rocas eran tan frágiles como la harina al ser aplastadas por el ataque, formando agujeros por el impacto. El enorme cráter tenía al menos 0.6 acres de ancho. El humo y el polvo volaron por todas partes y todo el palacio Dan Hun también se sacudió por los temblores. El rostro del espíritu de la tierra, el pequeño inmortal, palideció por la conmoción. El palacio Dan Hun seguía temblando, el polvo comenzó a caer del techo y había grietas feroces en las paredes y pilares. De repente, el pequeño inmortal soltó un grito trágico. No es bueno. Ese relámpago de encanto azul ya se ha movido hacia el norte y está destruyendo abiertamente el cielo y la tierra, creando muchos agujeros.
La imagen frente a Fan Yuan cambió y mostró la escena del relámpago de Encanto Azul atacando el mundo y creando agujeros. Las partes este y norte de la Tierra Bendita habían sido corroídas por la fuerza remanente de las calamidades terrestres y eran más débiles que otras áreas. El relámpago de Encanto Azul vio estos puntos débiles y comenzó a atacarlos. Afortunadamente, habíamos asentado el agua y el fuego, de lo contrario el resultado de la destrucción del relámpago de Encanto Azul sería 10 veces más severo. Maestro, ¿qué debemos hacer? El pequeño inmortal se sentía perdido. La situación se había vuelto terriblemente terrible. El cangrejo de los pantanos era como un martillo de acero que golpeaba directamente el corazón y agotaba continuamente la esencia inmortal mientras destrozaba la montaña Dan Hun. Y el relámpago de Encanto Azul era como un veneno extremadamente siniestro. Buscaba a propósito los puntos débiles de la tierra bendita y los apuñalaba. Cada agujero que creaba era como una herida fresca para la tierra bendita. Los ojos de Fan Yuan brillaron con un brillo siniestro. La situación se estaba volviendo más crítica, pero en cambio despertó su espíritu de lucha. Espíritu de la tierra, cada vez que teletransportes al cangrejo de los pantanos, envíalo a 3000 pasos. Sí. Al acortarse la distancia, el gasto de esencia inmortal también fue comparativamente menor. Y el poder de sacudida del alma de la montaña Dan Hun funcionó dentro de los 3000 pasos, creando heridas en el alma del cangrejo de los pantanos. Espíritu de la tierra, corta toda la zona norte. Fan Yuan dio otra orden. ¿Qué? El pequeño inmortal estaba estupefacto y casi no se atrevía a creer lo que oía. El área norte de la tierra bendita de Mortel tenía más de 600 kilómetros cuadrados y Fan Yuan quería renunciar a toda la región. Una vez que cortaran el área, la tierra bendita de Mortel perdería este territorio para siempre. Este fue definitivamente un gran sacrificio por parte de Fan Yuan. La tierra bendita de Mortel tenía en total 4000 kilómetros cuadrados de terreno y él estaba cortando una sexta parte del mismo. Maestro, esto. El pequeño Mortel dudó. Haz lo que te digo. La mirada de Fan Yuan estaba fija en la imagen frente a él mientras gritaba con voz severa. Los labios rosados del pequeño inmortal se fruncieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas cayeron y comenzó a llorar fuerte. Los espíritus de la tierra eran los representantes de la tierra bendita. Cortar una parte de la tierra bendita era lo mismo que cortar su propia carne. Y abandonar toda la zona norte era como si una persona se cortara una pierna. Maestro, no lo hagas, no lo hagas. El pequeño inmortal lloró fuerte y suplicó. Sin embargo, la expresión de Fan Yuan era despiadada y no hizo el más mínimo compromiso. Las órdenes del maestro no podían ser violadas, el inmortal pequeño solo podía soportar el dolor y cortar toda la zona norte. La sombra relámpago de Encanto Azul se encontraba en el centro de la zona norte, destruyendo el mundo y creando agujeros. De repente sintió algo mal e inmediatamente se movió, tratando de salir de la zona norte. Sin embargo, debido a los 5 kilómetros de distancia, no pudo escapar y quedó atrapado en la zona norte. Dejó escapar un chillido fúnebre y agudo, su tono lleno de indignación. Sin embargo, ese poco de distancia determinó su destino, la sombra relámpago de Encanto Azul solo pudo seguir la evaporación de la zona norte y aterrizar en el mundo exterior. Éxito. Fan Yuan casi gritó de alegría al ver esta escena. Si fueran tiempos normales en los que la sombra relámpago de Encanto Azul no tuviera heridas en su alma, podría absolutamente reaccionar a tiempo. Si no fuera por sus ataques enloquecidos hacia el mundo, gastando su energía y haciendo que su velocidad disminuyera, podría escapar absolutamente. En el momento crítico, Fan Yuan soportó el dolor e hizo un pequeño sacrificio para proteger sus mayores intereses, finalmente resolviendo esta calamidad.
En cuanto a las calamidades que crearía en el mundo exterior, eso no formaba parte de la consideración de Fan Yuan. Bam, bam, bam. Toda la montaña Dan Hun seguía temblando. El alma del cangrejo del pantano de las bestias desoladas era muy fuerte y resistió con fuerza la presión, atacando continuamente la montaña Dan Hun. Cuanto más se acercaba a la montaña Dan Hun, más fuerte se hacía el poder de sacudida del alma. El inmortal pequeño teletransportó el cangrejo del pantano una y otra vez. En este momento, era una batalla de cimientos entre ambos bandos. Si la base del alma de la bestia desolada fuera fuerte y derribara la montaña Dan Hun, sería la derrota de Fan Yuan. Por el contrario, si la montaña Dan Hun no cayera, sería la derrota de la calamidad terrenal. Bam bam. Los pilares del palacio Dan Hun se derrumbaron y las vigas de los techos se rompieron. El polvo y la suciedad volaban por todas partes, acompañados por los gemidos de llanto del inmortal pequeño. Fan Yuan permanecía en silencio con una expresión fría. Fuerza, necesito más fuerza. Apretó los puños y dejó escapar un grito indignado en su mente. ¿Por qué, a pesar de haber crecido tanto, seguía siendo tan débil cuando se enfrentaba al cielo y a la tierra, cuando se enfrentaba al destino? Entonces continúa creciendo, continúa haciéndote más fuerte y aún más fuerte. Mientras gritaba en silencio, los movimientos del cangrejo del pantano fueron disminuyendo gradualmente y finalmente se desplomó en la cintura de la montaña Dan Hun, muerto. Después de un arduo proceso, la sexta calamidad terrenal finalmente había terminado. Capítulo 418. Pérdidas y ganancias. Fan Yuan salió del palacio Dan Hun. La montaña de cristal rosa tenía agujeros por todas partes, las rocas rotas estaban esparcidas por el suelo mostrando una vista lamentable. Sangre fresca de color rojo, barro amarillo turbio, cadáveres de zorros y cangrejos mezclados. El enorme cuerpo del cangrejo del pantano de las bestias desoladas estaba presionando sobre la cintura de la montaña Dan Hun. Era como una pequeña montaña, extremadamente llamativa. El viento suave soplaba sobre el cabello negro de Fan Yuan, mientras sus ojos negros y espeluznantes miraban el campo de batalla. El penetrante olor a sangre entró en las fosas nasales de Fan Yuan. Muy cerca de él, los ojos del espíritu de la tierra del inmortal pequeño estaban rojos, ya que había lágrimas en su rostro. Informó mientras sorbía. Maestro, hemos sufrido inmensas pérdidas. Perdimos cerca de 666 kilómetros cuadrados de tierra, y solo nos quedan 68 cuentas de la esencia inmortal. Nuestro ejército de zorros de 4.700.000 ha caído a 310.000. En cuanto a los gusanos Geu, perdimos alrededor de 700.000 de ellos. El inmortal administró su tierra bendita durante tantos años. Después de esta calamidad, toda la tierra bendita perdió cerca de 40 años de desarrollo. Pero Fan Yuan no pensaba así. Su expresión estaba cansada, pero su mirada no podía ocultar la felicidad en su corazón. Sobrevivió a esta calamidad terrenal. Era un obstáculo, ahora que lo había superado, Fan Yuan tenía tiempo para recuperarse. Tenía tiempo de sobra para lidiar con la séptima calamidad terrenal. Deja de llorar, la tierra bendita está a salvo, eso significa que nuestra esperanza también está a salvo. La montaña Dan Hun no se derrumbó, por lo que tenemos los recursos para empezar de nuevo. Aunque perdimos algo de tierra, a corto plazo no podemos hacer uso de ella de todos modos, no obstaculizará nuestro desarrollo. Fan Yuan palmeó la cabeza del espíritu de la tierra, consolándolo. Mira, no mucho después, la montaña Dan Hun estará llena de piedras de tripa, y controlaremos otro grupo de hombres de roca. Lo más importante es que esa sombra de rayo azul con encanto fue exiliada, ahora podemos desarrollarnos sin preocupaciones. ¿La tierra bendita de un inmortal definitivamente florecerá de nuevo? Esta batalla fue intensa y trágica, hubo incontables zorros y cangrejos que murieron cerca de la montaña Dan Hun.
Al mismo tiempo, el alma del cangrejo de pantano fue hecha pedazos por las vibraciones de la montaña, absorbida por la montaña Dan Hun. En un futuro cercano, no muy lejano, aparecerán grandes cantidades de piedras de tripa en la montaña Dan Hun sin cesar. Las palabras del maestro tienen sentido. El pequeño Wu inmortal dejó de llorar y lo pensó con claridad, parece que tenía sentido. La calamidad terrenal fue como una prueba, la tierra bendita de Wu inmortal la superó, no solo hubo grandes pérdidas, sino también grandes ganancias. Qué lástima, había muchos gusanos Geu viviendo en este cangrejo de pantano, pero ahora la montaña Danjun los mató a todos. El pequeño Wu inmortal hizo un puchero, mirando el cadáver de este cangrejo de pantano con rabia. Alégrate, esta bestia desolada no tenía un Geo inmortal, de lo contrario, podríamos no estar parados aquí. Fan Yuan suspiró profundamente. Esta fue la parte más afortunada de esta prueba. Un Geo inmortal crucial con una habilidad abrumadora puede fácilmente revertir toda la situación. Incluso si este cangrejo de pantano tuviera un Geo inmortal y fuera asesinado por Fan Yuan, como Fan Yuan atraparía a este Geo inmortal también sería un gran problema. Tal vez este Geo inmortal salvaje podría reemplazar a la sombra de rayo azul con Encanto y convertirse en la próxima gran amenaza para la tierra bendita de Wu inmortal. Fan Yuan estaba lo suficientemente satisfecho de haber sobrevivido a esta calamidad terrenal. Después de todo, él era solo un maestro Geo mortal de etapa superior de rango 4, sin embargo, logró matar a una bestia desolada que era un problema incluso para los inmortales Geo. Espíritu de la tierra, limpia el campo de batalla. Conserva bien el cadáver del cangrejo de pantano, voy a descansar. Fan Yuan miró a su alrededor una vez más antes de relajarse, sintiendo inmediatamente una fuerte fatiga. Él comandó sobre 1.000.000 de zorros, su alma y mente fueron sobreutilizadas, necesitaba dormir inmediatamente. De acuerdo. El pequeño Wu inmortal respondió rápidamente mientras miraba el caparazón del cangrejo de pantano con ojos brillantes. Cada bestia desolada era un tesoro en movimiento. La sangre, el pelaje, los huesos, los intestinos de su cuerpo eran un gran material de refinamiento Geo. Maldito cangrejo, te voy a destrozar. El pequeño Wu inmortal levantó la barbilla mientras abría la boca, mostrando sus pequeños dientes caninos, caminando furiosamente hacia el cangrejo de pantano mientras murmuraba para sí misma. Fan Yuan tuvo un sueño extremadamente agradable. 3 días después, se despertó y se quedó en la cama, sin querer moverse en absoluto. Esta vez, realmente relajó su cuerpo y mente. La sexta calamidad terrenal había terminado, Fan Yuan se ganó mucho tiempo para sí mismo, finalmente pudo tomar un respiro. Desde su renacimiento, había estado conspirando y resistiendo, especialmente en la montaña Sancha, se esforzó demasiado pensando en las formas de salir de su situación. Ahora, finalmente protegía la tierra sagrada. Para Fan Yuan, este era un lugar seguro y estable. Si la tierra sagrada del inmortal fuera destruida, estaría en un gran problema. Expuso muchas cosas, por ejemplo, el Geu de viaje inmortal fijo. Fan Yuan no era un inmortal Geu, no podía mantener este Geu inmortal en su apertura, una vez que su aura se filtrara, los inmortales Geu lo sentirían fácilmente y vendrían a arrebatárselo. Ahora, el Geu de viaje inmortal fijo estaba dentro de la tierra sagrada del inmortal Wu, y como había esencia inmortal, podía alimentarlo sin preocuparse. Aparte de eso, también estaba la refinación del segundo Geu de apertura. Sin el pequeño inmortal Wu para controlar la esencia inmortal, Fan Yuan no podía refinar este Geu inmortal, tenía que alcanzar al menos el reino inmortal Geu primero. Para entonces, el Geu de viaje divino podría haber sido refinado por otra persona, sería demasiado tarde. Proteger la tierra sagrada del inmortal Wu fue una gran ayuda para Fan Yuan. Fan Yuan se acostó un rato antes de levantarse a comer.
Después de llenarse el estómago, se fue a dormir de nuevo. Esta vez, durmió 10 horas, se despertó lentamente sintiéndose como si todo el cansancio se hubiera ido. Su mente estaba clara, su cabeza funcionaba bien y su estado era el mejor posible. ¿Dónde está el espíritu de la tierra? Pisoteó con los pies, llamando. La pequeña inmortal lo atravesó el espacio con un silbido, apareciendo ante él. Maestro, he desmantelado ese cangrejo, podemos venderlo por un buen precio. La cara de la pequeña inmortal estaba roja por estar muy satisfecha de haber acabado con el culpable de la difícil situación de la tierra sagrada. Ah, cierto, maestro, hay 3 cartas aquí, fueron enviadas por el agujero el día de la calamidad. Dijo la pequeña inmortalu, sacando 3 GU y entregándoselos a Fan Yuan. Cuando los agujeros se agrandan lo suficiente para convertirse en túneles, la gente puede entrar y salir. Pero antes de eso, solo los gusanos GU pueden entrar por los pequeños huecos. Estos 3 GU eran todos gusanos GU de la vía de las cartas. Uno tenía la apariencia de una grulla de papel, era el rango 3 GU grulla de papel símbolo del rayo. Uno era un pájaro verde, de rango 5 y de aspecto realista, era el GU pájaro verde mensajero. Uno parecía una espada, era el rango 3 GU carta de la espada voladora. La mirada de Fan Yuan brilló al sacar el GU pájaro verde mensajero. El pájaro verde se transformó en una carta, fue enviada por el inmortal GU de rango 7 Feng Hu Ge. Fan Yuan no se sorprendió, en el momento en que vio este GU pájaro verde, tuvo la sensación de que era él. El tono de Feng Hu Ge en su carta era tranquilo, primero expresó su admiración y elogio por Fan Yuan, antes de declarar su intención, organizar una batalla entre Fan Yuan y su hija Feng Jin Huang. Parece que después de que Feng Jin Huang regresó a la casa de la afinidad espiritual, había estado sombría, malhumorada y desanimada. Durante este periodo, había estado cultivándose diligentemente para recuperar su orgullo. La batalla fue iniciada por ella, quiere tener una pelea justa y clara con Fan Yuan, apostando la gloria de la casa de la afinidad espiritual y la secta de la grulla inmortal. En Piach, ¿quieres luchar? ¿Tengo que estar de acuerdo? Fan Yuan se burló con desdén. Su tiempo era muy limitado, no había suficiente tiempo para cultivar, Fan Yuan no desperdiciaría su tiempo y esfuerzo aceptando el desafío de Feng Jin Huang. Feng Jin Huang nació en una gran familia, tenía a los inmortales GU como padres y a una secta que la apoyaba. Incluso si tuviera una tierra sagrada y llegara la calamidad, habría un grupo enorme de personas luchando por ella. Pero Fan Yuan estaba solo, tenía que confiar en sí mismo para todo. No estaba de humor para jugar con esta señorita rica. ¡Qué idea tan estúpida! Quiere recuperar su gloria, así que tengo que seguirle el juego. Risible. Fan Yuan resopló. A diferencia de los demás, no temía a Feng Hu Ge. Eso es porque pronto, Feng Hu Ge sería llamado por la corte celestial y ascendería con éxito, no será fácil para él volver a bajar y entrar en el continente central. Pero en esta carta, parece que este par de padre e hija piensan que soy un discípulo de la secta de la grulla inmortal. ¿Qué está pasando? Los ojos de Fan Yuan brillaban con sospecha. La otra parte era un inmortal GU, naturalmente no cometerían un error tan bajo. Eso significa que había complicaciones ocultas. Fan Yuan recuperó la carta de la espada voladora GU. La abrió y echó un vistazo, era otra carta de desafío. Pero en esta carta, todo eran insultos y regaños, casi todos los ancestros de Fan Yuan fueron mencionados, incluso el honor de la secta grulla inmortal se utilizó para incitar a Fan Yuan a aceptar la batalla. Finalmente, había incluso una amenaza, si Fan Yuan no estaba de acuerdo, revelaría el contenido de esta carta al público y dejaría que el mundo supiera que Fan Yuan era un cobarde. Fan Yuan miró cuidadosamente, sonriendo ligeramente. Oh, es este bribón Yan Yischen.
Jian Jiseng, un maestro Heu de la senda metálica, su apariencia y personalidad eran muy pervertidas. Era muy hábil en los ataques furtivos y odiaba más que nada sufrir pérdidas. Era uno de los inmortales Heu del camino demoníaco en la montaña Tianti, era realmente un cobarde mezquino y taimado. En la vida anterior de Fan Yuan, fue emboscado por él muchas veces. Finalmente hizo enfadar tanto a Fan Yuan que invocó el mar de sangre, obligando a este Jian Jiseng a esconderse en su tierra bendita, con miedo de luchar. Lo bloqueó durante 20 años, hasta que Jian Jiseng se dio cuenta de que había enfadado a la persona equivocada. No pudo soportarlo, y finalmente se arrodilló ante Fan Yuan para rendirse, sin un rastro de la dignidad de un inmortal Heu. En cuanto a por qué esta persona estaba desafiando a Fan Yuan, era porque era extremadamente desafortunado. Después de que Fan Yuan descartara una parte de la tierra bendita y lanzara la sombra relámpago del encantamiento azul hacia la montaña Tianti, Jian Jiseng se encontró casualmente con ella. En este momento, aunque Jian Jiseng era un inmortal Heu, no tenía Heu inmortal y fue golpeado por la sombra relámpago del encantamiento azul. Escapó de vuelta a su tierra bendita patéticamente y finalmente logró liberarse de la sombra relámpago del encantamiento azul. Después de llegar a casa, contó sus pérdidas y se llenó de rabia, pateando el suelo. Después de encontrar al culpable, envió una carta de espada voladora a Heu, desafiando a Fan Yuan. Sabe que soy un mortal, pero aún así me desafió como un inmortal Heu. Incluso escribió su carta con tanta justicia, hablando de imparcialidad, este pedazo de mierda sigue siendo tan desvergonzado como lo recuerdo. Pero, ¿por qué pensó que soy un miembro de la secta Grulla Inmortal? Fan Yuan abrió la grulla de papel con el símbolo del relámpago Heu con gran sospecha. La abrió ligeramente y sus pupilas se encogieron, mostrando una expresión de sorpresa. ¿Qué? Fan Zeng está vivo. Siguiendo la lectura, sus sospechas se aclararon. Así que eso es, Stephen Yang de la secta Grulla Inmortal es una persona inteligente, utilizando este método para eliminar a sus competidores. Pero me ha subestimado enormemente. ¿Por qué iba a unirme a la secta Grulla Inmortal? Pero lo que menciona la carta es exactamente lo que necesito ahora. Pensando así, Fan Yuan se decidió. Llamó al espíritu de la tierra. Ve, abre un poco la tierra bendita, y deja entrar al maestro Heu que se parece a mí. Capítulo 419. El dolor de Fan Zeng. La montaña Tianti se elevaba por encima de las nubes, alcanzando los 3000 kilómetros en total. Estaba situada en el centro del continente central, era la tierra de las herencias, la montaña de los santos. Durante la antigüedad, era la escalera de los inmortales, capaz de ascender a la corte celestial. Los discípulos de élite de la secta Grulla Inmortal estaban ahora de pie al pie de la montaña Tianti, habiendo esperado ya una hora. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Este Fan Yuan se está dando demasiados aires, ¿no? SSH, callaos. Es el hermano de Heu Yu Fan Zeng, el dueño de la tierra bendita de Wu Inmortal. Hablando de eso, este hermano de Fang Zeng es realmente increíble, logró derrotar a Feng Jin Huang, Xiao Qixin, Jing Shen He y los demás. ¿Y qué? Si yo tuviera un anciano supremo apoyándome en la oscuridad, ayudándome a usar el Heu de viaje inmortal fijo, también podría ganar la tierra bendita. Los ancianos de nuestro clan son realmente inteligentes. Utilizando a Fang Zeng para atraer su atención, mientras que la verdadera carta de triunfo era Fang Yuan todo el tiempo. Para hacer esto realidad, la secta Grulla Inmortal mintió a todos sus discípulos. Los discípulos de la secta Grulla Inmortal ahora sabían que había alguien llamado Heu Yue Fan Yuan en su secta. Durante estos 3 meses, se había convertido en el tema más candente que todos estaban discutiendo. Era misterioso y discreto, lo que hacía que la gente tuviera curiosidad. Conmocionando al mundo de una sola vez, obtuvo la tierra bendita de Wu Inmortal para la secta Grulla Inmortal,
e incluso permitió que la secta Grulla Inmortal destacara entre las 10 sectas, hizo que los demás discípulos se sintieran orgullosos. Todas sus discusiones llegaban a los oídos de Fang Zheng. Fang Zheng estaba de pie al frente de estas personas, su mirada era sombría mientras observaba la montaña Tianti. En estos días, había sido un cadáver ambulante, no sabía cómo había sobrevivido los últimos días. Después de que Fang Zheng dejara la montaña Qing Mao, juró vengarse, para obtener justicia por sus compañeros de clan fallecidos. Llevaba un gran odio consigo, el objetivo de la venganza lo sostenía y lo motivaba a cultivarse. Era más trabajador que todos los demás discípulos, no se aflojaba ni un segundo. Había fantaseado muchas veces la escena en la que encuentra a Fan Yuan, derrotándolo y haciéndolo arrodillarse en el suelo, arrepintiéndose de todo lo que hizo en la montaña Inmao. Los miembros del clan en el más allá finalmente descansarían en paz después de eso. Por lo tanto, en la montaña Dan Hun no se rindió a pesar de las numerosas ocasiones en que quiso hacerlo. Cada vez que pensaba en Fan Yuan, había una fuerte fuerza impulsora en su corazón, apoyándolo para seguir escalando. Quería obtener la herencia inmortal no solo porque no quería defraudar a su maestro o decepcionar las expectativas del clan, sino también porque sus posibilidades de vengarse serían mucho mayores si tuviera la tierra bendita. Pero, no esperaba que la vida lo golpeara tan fuerte y de repente. Heu Yue Fan Yuan, su hermano de sangre, el personaje principal de sus numerosas pesadillas, apareció en la cima de la montaña. Bajo la mirada de todos, obtuvo la herencia, incluso los inmortales Heu no pudieron hacerle nada. Fang Zheng, que fracasó, regresó a la secta. Conmoción. Dolor. Pérdida. Miedo. Conocía las mentiras del clan, conocía la verdad, pero precisamente por eso, la sombra en su corazón crecía muchas veces. Este trauma lo había estado nutriendo desde que era joven. ¿Por qué mi hermano es tan inteligente? Pero yo soy tan estúpido. ¿Por qué cultivé tan duro, pero aún así perdí contra Fan Yuan? ¿Por qué sucedió esto en la frontera sur y también en el continente central? ¿Es cierto que yo, Heu Yu Fan Zheng, estoy destinado a vivir bajo su sombra toda mi vida, sin poder superarlo jamás? Cada vez que Fang Zheng pensaba en esto, había un sentimiento de indignación en su corazón, instándolo a cultivarse más. Pero esta vez, era diferente. Era diferente. Al pensar en la misión que el clan le acababa de encomendar, el cuerpo de Fang Zheng se estremeció. La tierra bendita estaba bajo el control de Fan Yuan. Para obtener la tierra bendita del Inmortal la secta estaba reclutando a Fan Yuan. Mientras entregara la tierra bendita, sería un anciano de la secta Grulla Inmortal. Los miembros de la secta del continente central se clasificaban de menor a mayor como discípulo externo, discípulo interno, discípulo de élite, discípulo heredero. Por encima de los discípulos estaban los ancianos de la secta, a menudo en el rango 4 de cultivo, controlando los muchos aspectos de la secta. Por encima del anciano de la secta estaba el líder de la secta, que tenía que estar al menos en la etapa intermedia del rango 5 y era la persona clave a cargo. Y por encima del líder del clan estaban los ancianos supremos. Estos ancianos supremos eran todos inmortales Heu, rara vez se los veía en tiempos normales, aislados en el cultivo. Solo cuando la secta se enfrenta a una situación de vida o muerte, o cuando sucede algo importante, aparecerían y le harían saber al mundo el verdadero poder de la secta Grulla Inmortal, como una de las 10 mejores sectas. Desde que me uní a la secta Grulla Inmortal, me he cultivado tan diligentemente estos años, de discípulo externo me convertí en discípulo interno, y de discípulo interno me convertí en discípulo de élite. Durante el examen de la secta, emergí como el mejor discípulo entre los discípulos de élite. Pero ahora, Fan Yuan solo tiene que decir una palabra, y se convertirá en un anciano de la secta. Cualquier discípulo que lo vea tendrá que inclinarse y mostrar respeto. Fang Zheng sentía un gran dolor en su corazón cada vez que pensaba en esto.
Si Fang Yuan realmente se convirtiera en un anciano, tendría que inclinarse y mostrar respeto a este enemigo cada vez que lo viera. ¿Había diversión en una vida así? ¿Había sentido el vivir? Maestro, ¿habrá sido en vano todo el esfuerzo y trabajo duro que he puesto? En este punto, Fang Zheng estaba de pie al pie de la montaña Tianti, esperando encontrarse con Fang Yuan. Él había caído inevitablemente en una profunda duda. Lord Skakren lo consoló rápidamente. Fang Zheng, tienes que ajustar tu mentalidad. La secta Grulla Inmortal sacrificó mucho por la herencia inmortal, incluso usamos un Geo inmortal. Por la secta, tenemos que mirar esto desde una perspectiva más amplia y dejar de lado nuestros rencores personales temporalmente. Fang Zheng, tienes que entender, fue la secta Grulla Inmortal quien te crió. Ahora que la secta necesita que hagas algunos sacrificios, no puedes olvidar tus raíces. Aunque dijo eso, Lord Skakren estaba suspirando en su corazón. Él entendía la personalidad de Fang Zheng, por lo que su corazón estaba aún más preocupado. A lo largo de todo este tiempo, la noción de venganza había estado impulsando a Fang Zheng hacia adelante como un pilar, también era su obsesión en este viaje de cultivación. Pero ahora, las órdenes de la secta eran que Fang Zheng dejara de lado esta obsesión, esto era más fatal que cualquier lesión. Lo más probable es que, después de sufrir tal impacto, Fang Zheng ya no tuviera ningún impulso, se dejaría hundir en la autocompasión. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa es una tierra bendita e incluso contiene una tierra prohibida como la montaña Danjun. Las ráfagas de la montaña pueden ser utilizadas por nuestros discípulos y hacer que la fuerza de toda nuestra secta aumente. Aparte de eso, Fang Yuan tiene el Geu cráneo de sangre y el Geu viaje inmortal fijo en él. Estas cosas son demasiado valiosas, son tan importantes, ¿cómo puede un discípulo de élite compararse con ellas? Lord Skakren se sintió triste en su corazón, pero aún así le dijo a Fang Zheng. Mi buen discípulo, tienes que controlar tu deseo de venganza. Un poco de impaciencia echa a perder grandes planes, trata esto como una prueba de tu resistencia. Después de ver a tu hermano, no ataques. Dentro de la tierra bendita, no eres rival para él. Diciendo esto, Lord Skakren recordó lo que Feng Yang le había instruido. Conozco la enemistad entre Fang Yuan y Fang Zheng. Si es necesario, podemos sacrificar a Fang Zheng, puedes negociar en lugar de Fang Zheng. La presión de Feng Yang era grande en ese momento, todos los ancianos supremos estaban observando sus acciones. Maestro, ¿me estás diciendo que trate esto como una prueba? Yo, lo intentaré. Fang Zheng aflojó el puño cerrado, luego lo apretó de nuevo, estaba luchando en su corazón, sentía dolor e ira. Si alguien jurara vengarse y cultivara hasta la sucesión, solo para descubrir que su enemigo ha muerto. Eso es dolor. Si alguien jurara vengarse y cultivara hasta la sucesión, pero descubriera que no puede vencer a su enemigo y que su enemigo sigue viviendo bien. Eso es un dolor mucho mayor. Si alguien jurara vengarse y cultivara hasta la sucesión, pero descubriera que no solo es incapaz de vencer a su enemigo, sino que incluso tiene que utilizar una actitud amistosa falsa para negociar con él, esperando que el enemigo se convierta en su superior. Este era el mayor dolor de todos los dolores. Jeje, Fang Zheng, no pienses mucho en ello. Puede que Fang Yuan no lo esté pasando bien, hay una calamidad en la tierra bendita. No puedes imaginar el poder de una calamidad. Incluso si tu hermano tuviera un Geo inmortal, sigue siendo un mortal. Pronto, experimentará los aterradores poderes de una calamidad terrenal. Para entonces, la tierra bendita estará llena de lagunas, y habrá sufrido una enorme pérdida. Tienes una alta probabilidad de éxito en este viaje. Lord Skakren lo consoló de nuevo. Fang Zheng escuchó esto y su estado de ánimo se relajó un poco más. La calamidad terrenal está comenzando. Feng Yang murmuró, había estado permaneciendo entre bastidores, en primer lugar, era para proteger a estos discípulos de élite, en segundo lugar, era para evitar las malas intenciones de otros maestros Geu, y en tercer lugar, si Fang Yuan no podía bloquear esta calamidad terrenal,
tendría que ayudar. En ese momento, estaba mirando el lugar donde la tierra bendita del Inmortalus se escondía en la montaña Tianti, sintiendo que había un aura de destrucción. Pronto, sus labios se curvaron en una sonrisa al ver una peculiar vista en la montaña Tianti. Trozos de pradera aparecían en la montaña Tianti. Eran como nubes o niebla, ilusorias y no reales. ¿Cómo podía haber una pradera en una montaña? Esta era la laguna de la tierra bendita, y una gran laguna además, que permitía a los forasteros ver la escena dentro de la tierra bendita. Tal laguna solo podía albergar gusanos Heu, aún quedaba un camino por recorrer antes de que los maestros Heu pudieran entrar. Lord Skakren, al otro lado, ya había gritado. La laguna apareció, envíen el Heu grulla de papel con símbolo de rayo. Fang Zheng apretó los dientes, bajo la supervisión de todos, inyectó esencia primordial y activó el gusano Heu. El Heu grulla de papel con símbolo de rayo fue rápido como un rayo, volando hacia la laguna. Pero justo después, la imagen de la pradera se convirtió en un trozo de esencia primordial, mientras se disipaba en el aire. El Heu grulla de papel con símbolo de rayo voló 2 veces antes de volver a las manos de Fang Zheng. Este Fang Yuan está renunciando a una parte de la tierra bendita, eliminándola por completo. Parece que le preocupa que los maestros Heu puedan entrar cuando la laguna se convierta en un túnel. Feng Yang se sorprendió levemente, pero soltó una risita burlona poco después. Adelante, a ver cuánta tierra puedes desperdiciar. Cada trozo de tierra que abandonas es como renunciar a tu propia carne. Pero acto seguido, la expresión de Feng Yang cambió. ¿Todavía sigue? Ya ha tirado unos cuantos kilómetros cuadrados de tierra. Es realmente audaz, no me extraña que consiguiera hacerse con la herencia. Pero unos momentos después, la expresión de Feng Yang se tornó desagradable. Parece que esta calamidad terrestre es muy peligrosa esta vez. Pero, ¿cuánta tierra va a renunciar? Ya ha tirado decenas de kilómetros cuadrados. Menudo desperdiciador. Capítulo 420, Encuentro de hermanos. En la montaña Tianti, las brechas aparecían una tras otra con cada vez mayor frecuencia. No solo los discípulos de élite de la secta de la grulla inmortal observaban atentamente, sino que también muchos inmortales Heu vigilaban entre bastidores. Durante este periodo, Fang Zheng lo intentó 3 veces, consiguiendo finalmente enviar la grulla de papel con el símbolo del rayo al interior de la tierra bendita. Un ave verde extendió sus alas y también voló a través de las brechas, llegando a la tierra bendita del Inmortalu. Es un ave mensajera verde Heu. ¿Qué pretende hacer Feng Yu-He? Al ver esto, la expresión de Feng Yang se ensombreció. Pero al momento siguiente, sus pupilas se encogieron hasta el tamaño de una cabeza de alfiler, su boca se abrió de par en par mientras mostraba una expresión extremadamente atónita. Dios mío. ¿Está descartando una zona tan grande de la tierra bendita? Feng Yang se quedó sin palabras, estaba aturdido como una estatua. Fang Yuan descartó 600 kilómetros cuadrados de tierra, la ladera de la montaña Tianti se llenó con la imagen proyectada de la tierra bendita, la pradera llenó la visión de todos. Un inmortal Heu fue el primero en reaccionar, apareciendo con un destello de espada. Jajaja, qué pedazo de tierra bendita tan grande, es mío, ni se te ocurra arrebatármelo. Gritó Jian Yi-Zheng, queriendo tirar de este pedazo de tierra hacia su tierra bendita, expandiendo su territorio. Pero en ese momento, apareció un relámpago. ¡Mierda! Jian Yi-Zheng pilló desprevenido, gritó blasfemias mientras la sombra del relámpago azul encantado lo mandaba volando como una bala de cañón. Pero Jian Yi-Zheng no era alguien con quien meterse, inmediatamente entró en combate con la sombra del relámpago azul encantado. Crearon un gran alboroto, la tierra tembló mientras los discípulos de élite de la secta de la grulla inmortal observaban en estado de shock. Lo más impactante fue que, a continuación, aparecieron más de una docena de personas,
que se apoderaban de un pedazo de este terreno de 600 kilómetros cuadrados a la velocidad del rayo, como una manada de lobos hambrientos. Malditos bastardos. Yo he atraído al monstruo, yo he hecho el mayor esfuerzo, pero vosotros ni siquiera me habéis dejado un pedazo de tierra. Meco en vuestros ancestros. Os maldigo a todos a tener estreñimiento, que todos vuestros hijos nazcan con cola de pollo. Gritó Jian Yizhen furioso, nunca había sufrido una pérdida tan grande en su vida, siendo apaleado por la sombra del relámpago azul encantado de forma tan patética. Y ese pequeño bribón de Fang Yuan es realmente malvado y atrevido, conspirando contra mí de esta manera. Lucha conmigo limpiamente si tienes agallas. Envió la carta de la espada voladora Heu. La carta de la espada voladora Heu era extremadamente rápida, podía desgarrar el espacio, incluso sin un hueco, podía entrar en la tierra bendita. La banda de la secta de la grulla inmortal estaba atónita. ¿Esto era la manera de actuar de un inmortal Heu? Este Jian Yizhen es una completa desgracia para nosotros, los inmortales Heu. Feng Yang se cubrió el rostro avergonzado. En ese momento, apareció una brillante luz blanca dorada. Había una puerta roja en la luz, de 30 metros de altura, con una placa de color arcoíris. Nubes de color rosa se reunieron, mientras la luz del arcoíris brillaba sobre el cuerpo de Fang Zheng. En un abrir y cerrar de ojos, Fang Zheng desapareció en el acto. Enviar la sombra de relámpago de Encanto Azul o el cangrejo pantanoso de la bestia desolada fuera de la tierra bendita estaba más allá de las capacidades del pequeño inmortal Wu. Pero transportar a un Fang Zheng era fácil. Entró. Al ver esto, el corazón de Feng Yang se tranquilizó. Un rayo de luz descendió del cielo, era la sombra del relámpago de Encanto Azul. Pero la luz blanca dorada movió la puerta roja a tiempo. Por un pelo, la intención de la sombra del relámpago de Encanto Azul de entrar en la tierra bendita fue frustrada. Fang Zheng sintió que su entorno se volvía borroso antes de recuperar la vista y el ambiente a su alrededor había cambiado por completo. Estaba de pie en un pastizal, hierba por todas partes. Había nubes sobre él, nubes extremadamente espesas y oscuras. No muy lejos, hay varios lagos con ondas en la superficie. Llegué a la tierra bendita de Hu Immortal. Fang Zheng reaccionó rápidamente, todos sus gusanos Heu estaban sellados ahora, era lo mismo que durante la competencia. Un bulto de sombra humeante apareció ante él, expandiéndose hasta el tamaño de un espejo. La figura de Fang Yuan apareció en el espejo, estaba sentado con la espalda apoyada en la silla. Estaba cruzando su pierna derecha sobre su pierna izquierda mientras su mano izquierda estaba colocada sobre su rodilla, mientras que su mano derecha sostenía su barbilla suavemente sobre el mango de la silla. Su cabello negro colgaba casualmente sobre su rostro mientras sus ojos entrecerrados, mostrando un comportamiento perezoso y casual, pero también daba a la gente una sensación de peligro, oscuro y misterioso. Mi lindo hermanito, pensar que te volvería a ver en el continente central. Habló Fang Yuan. Su voz era tan extraña, pero tan familiar para Fang Zheng. El cuerpo de Fang Zheng tembló, sus ojos estallaron con intensa rabia mientras gruñía. Gu Yu Fang Yuan, demonio loco y desesperado, asesinaste a todo tu clan. Te mataré personalmente. Diciendo esto, corrió hacia Fang Yuan. Pero Fang Yuan, era solo una proyección del humo, después de que Fang Zheng cargó hacia él, se disipó, pero rápidamente se reunió en una imagen perfecta de Fang Yuan nuevamente. Fang Zheng señaló a Fang Yuan, gritando. Fang Yuan, ¿ni siquiera tienes el coraje de enfrentarme? Cobarde, traidor desvergonzado, eres un animal inhumano. ¿Y qué si murieras? Pensar que asesinaste a todo tu clan solo para preservar tu vida. Un acto tan indignante, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Sigues siendo humano? Jejeje. Fang Yuan se rió a carcajadas, apoyándose casualmente en su silla. Mi lindo hermanito, sigues siendo estúpido como siempre. Independientemente de si hice algo, iban a morir.
Si es así, ¿por qué no puedo vivir? Si no fuera por mi contraataque, ¿crees que te traerían de vuelta al continente central? De hecho, te salvé la vida. Soy tu benefactor. Mierda de perro. Estás distorsionando la verdad. Eres increíblemente descarado. Fang Zheng escuchó las palabras de Fang Yuan y se enfureció mucho. La risa de Fang Yuan se detuvo, suspiró. Fan Zhen, hermano mío, eres una gran decepción. Todos estos años, no has mejorado ni un poco. No importa cuán alto sea tu cultivo, eres solo una pieza de ajedrez. Bien, hablemos de negocios. He visto la carta de la secta de la grúa inmortal, no te molestes en mencionar esas promesas ridículas como hacerme un anciano. Sin embargo, podemos realizar la transacción y los acuerdos. El pecho de Fang Zheng se movía hacia arriba y hacia abajo, su respiración era pesada mientras miraba la imagen de Fang Yuan con odio. Este par de gemelos se veían casi idénticos y tenían la relación de sangre más cercana en ellos. Desafortunadamente, eran enemigos a muerte. Fang Zheng respiró hondo varias veces, conteniendo su intención asesina hacia Fang Yuan, pensando en las instrucciones del clan. En la tierra bendita del inmortal Hu, nuestra secta no está interesada en los grupos de zorros ni en los gusanos Gu. Pero las piedras de tripa de la montaña Danhong tienen cierto valor. Enviaremos discípulos aquí por lotes, tú los llevarás a la montaña Danhong. Detente. Antes de que Fang Zheng terminara de hablar, fue interrumpido por Fang Yuan. No creo en la sinceridad de tu secta grulla inmortal. Esto es lo que quiero, prepáralo para mí lo antes posible, y entrégamelo. No tengo piedras primigenias, pero tengo el cadáver del cangrejo del pantano para intercambiar. Los detalles están en la carta, vuelve y considéralo. Una vez que terminó de hablar, un pequeño rayo voló y aterrizó en la mano de Fang Zheng. Era la grulla de papel con el símbolo del rayo Heu. Esta grulla de papel con el símbolo del rayo Heu ya había sido refinada por Fang Yuan y ahora era utilizada por él. El contenido incluía los gusanos Heu y los materiales que Fang Yuan quería, así como detalles sobre la sangre, la carne, los huesos y el caparazón del cangrejo del pantano, etc. Fang Zheng levantó la cabeza y quiso hablar, pero vio que la escena ante él cambiaba, ya había sido transportado afuera. Comprueba los alrededores, ¿hay algo sospechoso? Después de que Fang Zheng se fue, Fang Yuan no se relajó, sino que dio instrucciones al espíritu de la tierra. La tierra bendita no podía restringir al Heu inmortal. Fang Yuan no se reunió con Fang Zheng personalmente porque le preocupaba que trajera un Heu inmortal. La secta grulla inmortal tenía muchos recursos, tenían bastantes Heu inmortales. Aunque la apertura de Fang Zheng no era capaz de transportar Heu inmortal, ya que el aura se filtraría fácilmente, podían ocurrir todo tipo de cosas en el mundo Heu. Definitivamente había métodos para ocultar el aura de un Heu inmortal. Fang Yuan tenía que estar en guardia contra esto. El espíritu de la tierra comprobó varias veces y no hubo problemas. En ese momento, Fang Yuan finalmente se relajó. Después de la calamidad terrestre, ¿mejorará la situación a partir de aquí? Fang Yuan entrecerró los ojos, considerando su situación actual. La situación actual era mucho más ventajosa para él de lo que esperaba. Para devorar la tierra bendita del inmortal Usolo, la secta grulla inmortal lo protegía. ¿Qué valor era de esperar de una de las 10 grandes sectas del continente central? Los beneficios por encima de todo, los enemigos y los amigos se construían sobre esta base. Usando palabras comunes, era la previsión del panorama general. Restringido por el sistema de sectas y bajo la presión del panorama general, ¿qué importaba si Fang Zheng lo odiaba? Seguía teniendo que venir a discutir las transacciones. Una vez que se den cuenta de que no pueden capturarme tan fácilmente, que ser contundente solo destruiría todo, la secta grulla inmortal naturalmente vendrá a negociar conmigo, a hacer transacciones. Incluso si los forasteros se enteran, no habrá rumores de alianza con el camino demoníaco. Eso es porque la secta grulla inmortal ya ha admitido que soy parte de su secta. Fue una decisión meticulosa.
Pero esto es lo que yo también necesitaba. Aunque esta identidad de discípulo sea tan falsa, es suficiente para ahuyentar a las otras fuerzas. Viendo las cartas de Jian Yixchen y Feng Yuhe, se puede ver fácilmente lo preciosa que es esta identidad. Fang Yuan lo pensó, no le importó. La verdad es que todavía está en el camino demoníaco, todavía está solo, haciendo las cosas a su manera, nadie puede restringirlo. Pero al mismo tiempo, podía hacer transacciones e intercambiar los recursos que necesitaba. Originalmente, quería ir a la tierra bendita de Lan Ya y arrebatar el Geu del cielo conectado. Pero ahora que puedo tratar con la secta Grulla inmortal, no necesito hacer eso. Aunque, con la tierra bendita del inmortal o en mi poder, la secta Grulla inmortal no dejaría pasar esto, están haciendo tratos en este momento por cautela, y porque no tienen otra opción por ahora. No puedo descuidarme y darles una debilidad que puedan explotar. Fang Yuan se lo recordó a sí mismo. En cuanto a su hermano Fang Zheng, eso era secundario. Matarlo solo sería por el cráneo de sangre Geu, para aumentar un poco la aptitud de la apertura. El problema que traería es convertir en enemigo a la secta Grulla inmortal y ponerse en grave peligro. Matar a su propio hermano es un acto puramente demoníaco, si los forasteros se enteran, se interpretaría como una traición de Fang Yuan a la secta Grulla inmortal. En ese momento, las 10 sectas y numerosos Geu inmortales demoníacos pondrían sus miradas codiciosas hacia la tierra bendita del inmortal U. No hay tal cosa como un secreto absoluto, una vez que el asunto se exponga, aunque la secta Grulla inmortal quiera seguir actuando, no podrá. La situación actual de Fang Yuan era que aumentar la aptitud era menos importante que sus otros objetivos. Aunque su aptitud se elevara, seguía necesitando recursos para cultivar. Lo más importante ahora era estabilizar la situación y aprovechar al máximo los recursos de la tierra bendita para convertirlos en su propia fuerza.